Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La demanda que Odebrecht le ha entablado al Estado peruano ante el CIADI sigue siendo, por cierto, tema de discusión. El CIADI, recordemos, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tribunal en el que el Perú, según información oficial del MEF, ha ganado 14 controversias de 17. El Perú ha recibido a su favor, entre penalidades, pago de regalías y devolución de costos, casi 110 millones de dólares como resultado de tales controversias concluidas. Cada caso, ciertamente, como es el de Odebrecht, tiene sus particularidades y hoy las vamos a tratar a profundidad con nuestro primer invitado, César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. César, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime. Gracias por invitarme. A ver, situemos la cosa, lo que ya es sabido y lo que podemos anticipar. Odebrecht pide una indemnización a favor de 1.200 millones de dólares, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de PPK, ¿no? decidiera finalizar la concesión al gasoducto. ¿Crees que Odebrecht tiene la opción de ganarle al Perú? Según te he leído, Odebrecht tiene una expectativa mayor, 2.289 millones de dólares si sumas en Agas. ¿Hay posibilidades reales para ti de que gane? Sí, altas. Y te explico, ¿no? Hemos hablado aquí de los 1.200 y de los 2.289. Los 1.200, la primera demanda es de Enagas. Enagas es parte del consorcio Gasoducto Sur Peruano, que lo integran Odebrecht al 55%, 25% Enagas y 20% Gran y Montero. Correcto. Ellos plantearon una demanda que el año pasado la cifraron en 1.980 millones de dólares. Y eso es por los bienes del gasoducto que supuestamente habían ejecutado y habían dejado equipos. Entonces, sí. De eso le correspondería ahora el 55% que sale 1.089 millones de dólares. El 55% de los 1.980. En otra vía, ¿y por qué digo que ahí hay alta probabilidad? Al igual que esta que me has preguntado. Porque tan pronto se da la caducidad de la concesión inmotivada y bien motivada, el gobierno de PPK da un decreto de urgencia. El decreto de urgencia 001, con lo cual preserva los bienes del gasoducto. Entonces la pregunta era, ¿por qué tienes que pagar la preservación de los bienes del gasoducto si ya dimos por terminada la concesión, ya me cobré la fianza y haz lo que quieras con tus equipos? Yo no te los voy a preservar. Esa decisión que era por un año ha sido ratificada en el 2018, en el 2019 y está presupuestada para el 2020. Eso va dando elementos de juicio para que en el arbitraje te digan, oye, tú lo estás preservando los bienes porque empiezan a enajenarlos, págamelos. Ahora, hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué opinas de la cláusula anticorrupción? Numeral 5.1.6 del contrato de concesión. Dice, el concesionario declara que ni él ni ninguno de los accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes, etcétera, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato del concurso. El Estado peruano, que, según nos ha contado anoche Alfredo Bular, contrata a los mejores abogados para estos casos, ¿no podría usar esta cláusula para declarar nula la demanda de Odebrecht? Hay dos cosas. Primero, y es un tema ya de abogados, es al ejecutarse el contrato, a darse la caducidad del contrato, ya aparentemente dicen los abogados que no podría alegar a la cláusula anticorrupción, porque ya fue la caducidad del contrato. O que más bien se anuló el contrato al amparo de la cláusula anticorrupción. No, se anuló el contrato por no cumplimiento del cierre financiero. Entonces, habiendo terminado el contrato, ¿ahora qué vas a apelar algo si el contrato ya está terminado? O sea, un error de cálculo y de forma, más que de forma. Pero la forma estaba bien, no habían cumplido con el cierre financiero y era pertinente hacer la caducidad del contrato. Pero eso, por un lado, es un tema de discusión de abogados, ¿ya? Pero por otro lado, ¿hay algún funcionario público, y en eso yo discrepo de lo que dice el fiscal Vela, ¿hay algún funcionario público que haya sido sindicado en un acto de corrupción? Lo único que ha habido se ha aludido al ex abogado Luis Pizarro, ya fallecido, que dice que se le dio 900.000 dólares, se le dio vía efectivo, que digamos el acto ahí sería en todo caso impropio de él por no declarar los impuestos. Y luego, $1 millón del señor Manuel Alessi, que era uno de los representantes del consorcio opositor, del consorcio competidor. Pero, digamos, a los miembros del comité, que eran 3, que eran los que ejecutaron las políticas y el proceso en sí, no hay ningún elemento de juicio que diga que ellos han recibido dinero. Pero
por ejemplo, ¿no? La declaración de Barata es importante, el 12 de diciembre. Él reconoce ante el equipo especial que aportó los famosos $3 millones a la campaña de Humala. Luego él declara que sostiene reuniones con Nadine Heredia, que Ollanta demoraba, que Nadine sabía más. Y allí dice que Nadine tenía un nivel de conocimiento sobre la licitación que permitía realizar las conversaciones con ella. Con esas evidencias, la fiscal Mori sostiene que Nadine Heredia realiza actos para favorecer a Odebrecht. Es decir, Odebrecht acepta que jugó sucio. Acepta que se reunió. Y que pagó esos 3 millones. Eso fue en campaña. Tratar de asociar los $3 millones en la campaña al gasoducto... Ese es trabajo fiscal. Eso es un trabajo fiscal complicado. Pero inclusive las reuniones con Nadine Heredia, que inclusive otros funcionarios han declarado que sí se dieron, hay colaboradores eficaces que sí se dieron, la pregunta es si se reunió, pero ¿dónde está el acto administrativo en el cual ella influyó en las decisiones? Y eso sí no vemos, y la defensa va a utilizar eso a ultranza, porque es un tema complicado. Está Nadine Heredia, su conocimiento, sus invitaciones a Palacio, pero la participación de otros ministros del momento, ¿no? Claro, el acto decisivo de vaya usted en este camino para favorecer... Incluso hay cambios de ministros, ¿te acuerdas? Ha habido cambio del presidente del Comité de Seguridad Energética, que él conducía, pero el cambio es un acto de corrupción en sí. Pero, claro, la tesis fiscal y en virtud a las declaraciones de Barata, arrancan desde el aporte. Es decir, que el aporte, claro, que el aporte de los $3 millones gatilló todas estas cosas y permitió que Odebrecht se haga. Esa es una visión complicada que van a tener que estirarla bien y poder decir esto está asociado directamente con el gasoducto, y los actos impropios en el gasoducto fueron tales y cuales. Claro. Pero acá lo que se está admitiendo es reuniones, perfecto, la persona no era la apropiada, pero ¿cuál es el acto en el cual ella intervino? Mira, en el proceso que empezó en enero del 2013 y terminó en junio del 2014, con la Buena Pro y el contrato en julio, se emitieron 23 circulares, que es donde vienen modificaciones de las bases, este tipo de cosas. Yo siempre he preguntado, ¿deberían los fiscales identificar de esas 23 circulares dónde hay un acto sesgado? Porque eso es el elemento de juicio que les servirá para hablar de corrupción. Ahora, hay un elemento también, ¿no? Que en esta trama que arranca en la campaña y que, según Barata, hace que Nadine abra puertas y lleve a Odebrecht a gasoducto, está la investigación precisamente al presidente de la Comisión del Gasoducto. Está en investigación. Claro, o sea, es más, está denunciado y tiene dos procesos. Uno que lo maneja el fiscal Avia, otro que lo maneja la fiscal Mori. Tiene dos procesos. Pero cuando tú miras el fondo del proceso, los cuestionamientos son más de carácter administrativo. Y el carácter administrativo es el día que se adjudicó a la Buena Pro, ellos, el consorcio que perdía, le estaban dando una segunda oportunidad, que después retrocedieron. Entonces, eso era a favor de Odebrecht, en contra de Odebrecht. Entonces, es un tema muy discutible y que van a tener que la Fiscalía trabajar muy atinadamente. Es discutible, pero mira, vas sumando y tienes en investigación al presidente del gasoducto. Y al comité en conjunto, y son a 3 4 personas. Ministros de la época. Jorge Merino Tafur, de Energía y Minas, René Cornejo Díaz, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, y el ex del MEF, Castilla. Claro, pero tienes funcionarios que pero ¿por qué, actuaron, Jaime? ¿no? Porque es importante saber qué hacían ellos en este tema. Eran miembros del Comité Directivo de Proinversión, desde donde se dictan políticas y se pueden aprobar, digamos, términos del proceso. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Merino Tafur, Jorge Merino fue despedido porque prorrogó el proceso. Él, por ejemplo, el proceso de febrero de 2014 se esperaba que ese mes se hiciera la Buena Pro. Pero hizo y él dio una prórroga en junio. ¿No? ¿Te acuerdas? Y ahí entra Mayorga. Y entra Mayorga, lo cambian. Claro. Entonces, él, por ejemplo, está imputado y era una persona que más bien se opuso y fue despedido por eso. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de Miguel Castilla, porque era el presidente de Proinversión, porque era por definición. Ajá. Carlos Paredes era un ministro de Transportes y Comunicaciones y René Cornejo era el premier. Dices bien, era el comité Ejecutivo de Proinversión, o sea, los que según sumas las declaraciones de Barata y la investigación fiscal hasta el momento, tienes a una direccionalidad para favorecer a Odebrecht en actos de corrupción. Eso no colisiona con la cláusula anticorrupción. Pero la pregunta es, ¿identifica específicamente el acto de corrupción? O sea, ¿a quién sobornaron? ¿Cuál es el acto que sesgaron a favor de uno u otro operador? Lo que también se señala es que hay un acta firmada por los brasileños donde reconocen pagos ilícitos de la propia empresa Odebrecht. Que eso me gustaría
faltaría que el fiscal Vela, que tanto ha aludido, diga quiénes, pues, ¿no? Porque, claro, esa acta firmada puede decir, fue el dinero que proporcionó al señor Manuel Alessi a través del señor Brinardelo. Eso podría ser el acta. Y eso ahí ya ha habido hasta una confesión sincera de parte del señor Manuel Alessi, que era ejecutivo del competidor, admitiendo que recibió, digamos, que tuvieron un acuerdo de $1 millón, del cual participó con la mitad. Y que justamente esto era para que entregara información de su consorcio al consorcio formado por Claro, Odebrecht. pero si esa aceptación, que es bueno que digas, y me sumo a ello, de conocer mucho más el detalle, pero hay anunciada por lo menos un acta que reconocería culpa, reconocería pagos ilícitos. Mi pregunta es, si eso determinase finalmente una aceptación de culpabilidad en el caso Gasoducto y con la cláusula anticorrupción en la mano, esta demanda ante el CIADI no es un sin sentido, claro, finalmente. Ahí el tema más complicado es cómo un acto de corrupción entre privados, ¿no? Porque era Odebrecht privado corrompiendo al funcionario del otro privado que competía. ¿Cómo asociamos eso con un delito contra el Estado? Eso se Con la investigación al presidente del gasoducto más los 4 ministros. Claro, pero tendrías que asociarte... Heredia. Ahora, mira, en la colaboración, en la confesión sincera del señor Manuel Alessi, la cual ha circulado por toda la gente que hace prensa, y es más, Gilder en su 13 publicó parte de ella, el señor Manuel Alessi dice desconocer al señor Edgar Ramírez, que es el presidente del comité. Dice, no lo conozco. Entonces le pone también al señor Emilio Navarro, Gustavo Navarro, que era miembro del comité, dice, ¿usted lo conoce? No lo conozco. A la señora Rosario Patiño, la tercera persona, no la conozco. Entonces ese nexo es un tema que es lo que corresponde a la fiscal, porque en el CIADI van a ser muy fríos, o sea, podemos conjeturar muchas cosas acá, pero allá tienes que llegar hechos concretos, y yo estoy de acuerdo, o sea, la cláusula de corrupción la puedes hacer uso, pero tienes que tener elemento que demuestre que ha habido corrupción, y eso no lo hay. El CIADI, siendo un tribunal tan prestigioso como es, y hay evidencia también, Bular estaba comentando anoche cosas bien interesantes, ¿se va a comprar el pleito de Odebrecht? Es decir, hay casos, y lo recordábamos anoche con Pedro Gamio también, que CIADI ha dicho, no, acá huele a guiso, acá hay corrupción, toma. Claro, por eso lo devuelve. Los 1.200 millones de soles, que es la última demanda ante el CIADI que ha planteado Odebrecht, apelando a un incumplimiento del tratado bilateral entre Perú y Luxemburgo, porque la empresa domiciliaria de Odebrecht está en Luxemburgo, bueno, podría no ser admitido, porque se ha presentado, todavía no ha sido admitido. Pero en el caso del gasoducto, en el caso de Nagas, donde están reclamando por los bienes del gasoducto, ya ha sido admitido el tribunal arbitral formado, y que es casi el mismo contexto, y donde están reclamando 1.980 millones de dólares. Pero mira la figura, viene Odebrecht, que ya lo presentó, ya está, ¿no?, en meses partes del CIADI, y dice ya, Odebrecht, oye, pero tu socio Graña, sí dice que hubo corrupción. O sea, hay elementos que juegan en buen tema contra buen tema el que tocas de Graña, Jaime, porque ¿qué ocurre, no? Graña, digamos, tanto José Graña como Hernando Graña, que han sido ejecutivos en los altos directivos de la empresa, se han acogido a la colaboración eficaz, y la empresa también, por el tema gasoducto. Y yo me pregunto, oye, si los señores Graña y su empresa entraron un año después al consorcio, ¿qué pueden contar del proceso de antes? Porque ellos han entrado en el mes de septiembre del año 2015, cuando ya Marcelo Odebrecht estaba detenido, y el proceso de adjudicación se llevó entre febrero de 2013 y junio de 2014. Entonces, ¿qué tienen que contarnos? Pero acceden, digamos, a información. Bueno, ahí apareció un acta misteriosa, como un conejo a la galera, pero tenían un acuerdo interno que se iban a ir y eran socios al interno, y después iba a ser privado. Eso es lo que salva la situación. Sí, de acuerdo. Pero ese nivel de detalle, mi pregunta iba justamente por el prestigio de CIADI, ¿no? Comprarse un caso de una empresa, la más corrupta de América Latina. Ah, si tú quieres plata del Estado peruano. Además, lo que dice el MEF, ¿no? 14 de 17 demandas las ganó el Perú. Y cito un monto, 100 y tantos millones de dólares recuperados. ¿Sabes que casi todo corresponde a la demanda por la exportación del gas? Casi todos los 100 tantos millones. Pero no no, ese fue un tema con Pluspetrol. Ya. Entonces, el monto que alude no ha sido la recuperación de todo lo que ganaron. Ha sido prácticamente de un solo acto, que fue la exportación del gas, que le dieron la razón al Estado peruano. La información que dice, que tiene el MEF y que ha compartido es de... Se pidieron 50.000 millones de dólares al Estado
en los casos que finalizaron en CIADI y solo se ha reconocido a favor de los inversionistas 43 millones de dólares. ¿Podría eso jugar en favor del Perú para ti? Es que depende de cada caso. Mira, el tema, por ejemplo, de la corrupción y declarada de obras a nivel internacional, por supuesto, tiene un efecto. Pero ellos van a ir exclusivamente el tema de derecho, de la denuncia por incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones en Luxemburgo. Ellos van a entrar directamente a ese tema, que es el objeto de la demanda. Claro, entonces ahí la muñeca está en la cláusula anticorrupción. Que vamos a ver cómo se usa por todas las cosas que te estoy diciendo, que no es nada fácil usarla, ¿no? No, claro, pero justamente tú que eres experto en hidrocarburos, Gestión Pública hoy, que el gobierno no ha modificado, ha tomado la decisión de no modificar precisamente la cláusula anticorrupción que está contemplada en el contrato del gasoducto. ¿Por qué? Lo estaba pidiendo el consorcio Sempra-Techint, que es el que quiere asumir ese 55%. Y que es uno de los motivos de la demanda, ahora te explico. Claro, pero justamente, ¿no? Le pide Sempra-Techint, oye, esa cláusula hay que modificarla, el gobierno peruano dice no. ¿Qué crees que va a hacer Sempra? No, ¿qué es lo que ocurrió? Eso es un acto que sucede en noviembre del 2016, en el CADE. Sempra-Techint, que habían sido competidores, le proponen a Odebrecht y a Enagás comprarle el proyecto. Y entonces una de las cosas que exigían, oye, yo lo puedo comprar, pero tengo una espada de Damocles encima, que es la cláusula anticorrupción. Yo no he cometido la corrupción. Voy a comprar el proyecto y ¿qué pasa si mañana sale un acto de corrupción? Me lo va a afectar a mí. Y ahí el gobierno dice, no, yo no lo puedo modificar. Entonces, justamente lo que hizo Odebrecht es, oye, habiendo un interesado, tú has obstruido la transferencia de esto y me has hecho perder dinero. Y eso es el motivo de la demanda de los 1.200 millones de dólares. Ahora, finalmente, César, hay como estamos... Creo que además los elementos que se están colocando en esta entrevista son muy ricos para el público, ¿no? De un lado, los argumentos que tú ofreces son válidos, y del otro lado, no solamente la cláusula anticorrupción, sino la estadística, ¿no? Lo que te decía hace un momento, de los 14, 17, y en los tres casos... Lo que tenía aquí también es que se ha ordenado al Perú realizar pagos a favor del inversionista en CIADI. En uno de ellos se ordenó el pago de menos de la mitad del monto originalmente reclamado. En los otros dos se ordenó aproximadamente el 4% de las pretensiones iniciales. La estadística y el antecedente, tú que has visto, digamos, has estado en el sector público, ¿juegan a favor en situaciones así o no? Es que todo depende de las demandas. Muchas de las demandas fueron infundadas y eran exageraciones de los inversionistas. Ha habido casos, por ejemplo, como el caso de la exportación del gas, el Estado tenía toda la razón y le dieron la razón y le dieron prácticamente los 100 y tantos millones de dólares que se habla. Pero el resto de casos, la mayoría fueron infundados. Bueno, excepto un tema de una minera en Puno, que ha sido en contra del Perú y que te ha tenido que pagar cerca de 30 millones de dólares, ¿no? Entonces no cuenta la estadística, no es fútbol esto, sino que sencillamente cada caso se revisa. Y en este caso van a ir directo a la legalidad. Si es que el Perú puso la cláusula anticorrupción, va a tener que ir bien fundamentada, porque son árbitros muy rigurosos. Ahora, dice Bullard que contratan a los mejores abogados del Y te tengo mundo, un comentario sobre eso. Por ejemplo, el de los 1.200 millones de dólares que acaban de presentar, han contratado un estudio que yo conozco, se llama Clifford Chance. Los brasileños. Los brasileños. Clifford Chance fue el estudio de abogados inglés que asesoró a Petroperú para el contrato de refinería Talara. Conoce muy bien el sector de oil and gas en Perú. Interesante. Conoce el sector muy en el Perú. Buen dato. César, muy agradecido. Gracias, Jaime. Un gusto verte. César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con Susel Paredes. Vuelve a hacer noticia. Ya le voy a contar de qué se trata, porque nada está dicho.